tardes, ¿cómo están? Soy Kike Viesca. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Tras la Sombra. Y hoy tenemos un episodio bastante especial porque me encuentro con un invitado bastante especial e interesante, mi querido Fer. ¿Cómo estás, Fer? Fer Santoyo. Vamos a platicar. Comunicador, pero cineasta, productor, director, de todo. Ahorita vamos a platicar. Pero cuéntame, Fer, primero, ¿de dónde? O sea, ¿fuiste comunicólogo? ¿Querías hacer algo en específico? O sea, en la comunicación, locutor, en la tele, o sea, algo así. No. De hecho, o sea, yo desde niño, desde los 7 años, quise dedicarme al cine. Ok. Desde muy pequeño yo fui hijo único, entonces muchas veces mis papás no tenían dónde dejarme para ir al cine y me llevaban desde muy chiquito, ¿no? Por ponerte un ejemplo, recuerdo mucho que cuando fueron a ver Me enamoré de un maniquí, finales de los 80s. ¿Cómo no? Yo estaba bien chiquito, tendría, no sé, 4 o 5 años. Me llevaron. Ok. Entonces, para mí fue así como wow. O sea, entrar a la sala, ya sabes, oscura. Aparte, los cines de antes que eran enormes. Sí, cómo no. Bueno. Pues, cuando podías correr en el pasillo en el centro y había intermedio y todo eso. La rampita, ¿no? Y ahí me empezó a, pues no sé, me empezó a gustar mucho. Desde niño siempre pedía que me llevaran al cine. Mi papá era un gran fan del cine de acción. Ya sabes, Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, todos esos. Bruce Willis. Norris, Bruce Willis, todos esos. Entonces me empezó a llevar a ver esas películas y ya llegó un momento por ahí de los 7 años, 8, que yo ya decía, papá, salió la nueva Van Damme, vamos. Ah, sí, vamos. Y me llevaban, ¿no? Ok. Entonces desde esa edad me llamó la atención y yo decía, yo quiero hacer eso, quiero hacer películas, pero detrás de cámaras, ¿no? O sea, yo no quería ser actor. Claro. O sea, yo quería hacerlas. Ya. No sabía cómo. Sí. Pero había algo que yo decía, es que yo quiero. Me pasaba mucho que jugaba con mis G.I. Joe. Uh-huh. Y, por ejemplo, veía Arma Mortal. Anda. Que me encantaba. Y después de verla me ponía a jugar con mis G.I. Joe como una continuación. O sea, hacía otra película y los personajes. Uno era Mel Gibson, el otro era Danny Glover y así, ¿no? Oye, y luego ya salió la 2 y dijiste, ay, sí lo hice más o menos. Ajá, entonces, pues sí, así empezó eso y desde muy chiquito. Okay. Y la verdad es que terminé estudiando comunicación porque no... Mis papás no me dejaron estudiar cine y pues no... Ahora sí que hubo un momento en mi vida en el que fue así literal de... ¿Qué hago? O estudio comunicación o no hago nada, literal, ¿no? Entonces sí, claro. Tuve que entrar a comunicación. Oye, ¿y no te dejaban estudiar cine por la cuestión esta de que vas a vivir y toda esta parte? ¿O fue alguna cuestión? No, mira, fue un cúmulo. La realidad es que, como te digo, desde chiquito yo decía... Siempre yo era como el niño como gracioso que... mira, pregúntale qué quieres ser de grande. Y yo, director de cine. Y pues todo el mundo era, mira. Y pues fui creciendo y ya no fue tan gracioso, ¿no? Ok. Entonces, obviamente, mis papás no es que no me apoyaran. Uh-huh. O sea, tampoco es como de, sí, siempre me decían que no. Pero sí me decían mucho, oye, pues eso es muy difícil. Pues tú vives en Torreón, aquí no hay nada de eso. Si te vas a ir a México no conoces a nadie, ¿cómo le vas a hacer? También sí. La situación económica de mi casa no era mala para nada, pero digamos éramos clase media alta. Okay. Pero mis papás decían, eso es, o sea, para que te vayas tú a estudiar eso es mucho dinero. Okay. O sea, dinero que no tenemos para que te vayas a México a estudiar así, ¿no? Entonces era eso y también un poco... En mi adolescencia, digamos, yo terminé la prepa a los 17 años. Ok. Y coincidió un poco la época en la que empecé a salir con mis amigos. Empecé a salir de rol y esas cosas. Y la verdad es que sí fui un poco desmadroso. Ok. O no un poco. Fui muy desmadroso. Ajá. Y también eso fue algo que mis papás me dijeron. O sea, si aquí en Torreón te portas con nosotros así, aquí, con nosotros. Ajá. Claro. Si te vas a México solo, olvídate, te vas a matar, ¿no? Entonces todo eso se juntó para que me dijeran, no, pues no. Pues o sea, no hay forma. Ok. Y fue una pelea. Duré 2 años sin estudiar. Terminé la prepa y duré 2 años en huelga, digamos. Que dije, pues entonces si no estudio cine, pues no voy a hacer nada porque no quiero hacer nada. No hay otra cosa que yo quiera hacer.
Y pues fue muchas peleas en mi casa, cosas así, hasta que ya te digo, un día hablaron mis papás conmigo y me leyeron la cartilla y fue así de estudia la carrera que quieras aquí, en la universidad que quieras, entréganos un título y ya después y haces te lo vas. que quieras. Claro, Ajá. ¿no? Si todavía quieres hacer eso y si es tanto tú, bueno, pues ya te vas cuando traigas un título. Yo obviamente decía, bueno, pues voy a perder tiempo, pero bueno. Pues, así son las cartas sobre la mesa. Exacto. Ajá. Y es lo que tuve que hacer. O sea, realmente no fue, o sea, no es que no haya sido una convicción y me imagino que sí le encontraste, ya estando, le encontraste un gusto por algunas partes de la carrera que te fueron complementando. Claro. Porque, bueno, hay que sacarle lo bueno de lo malo, entre comillas. Sí. Pero tampoco fue como que llegaras el primer día, no. O sea... No, y de hecho, te soy sincero, el primer semestre yo estaba... A punto de... O sea, estaba mal, o sea, yo no quería estar ahí. Pero sí, pues conforme fui avanzando, aparte, como dices, y de hecho lo he dicho, y lo digo, si no hubiera entrado, tal vez no estaría donde estoy ahorita. ¿Por qué? Porque ahí conocí amigos, formé un equipo con el cual hice mis primeros cortometrajes y con el cual hice el cortometraje que, digamos, me dio el trampolín para llegar al cine profesional. Y los conocí ahí en la carrera. Fíjate. ¿No? Entonces, tal vez si no hubiera entrado ahí, no sé, hubiera sido más difícil, no sé, ¿sabes? Porque fue un complemento muy importante en mi carrera y en mi vida el haber conocido a 2, 3 amigos, compañeros que estuvieron ahí conmigo. Sí, que a lo mejor en el camino encontraste que tienen la misma idea que tú y sabes que yo también quiero hacer esto y ahora ya somos 2 y luego el otro escuchó así de acá no pude evitar escucharlos y yo también y pues ahora sí vamos a grabar algo y así empezaron, ¿no? Sí, y de hecho te digo, se formó un grupo que éramos varios, llegamos a ser varios, no, o sea, de hecho yo soy el único, digamos, que sí se dedicó al cine de manera profesional. Hay otros que están, digamos, o sea, muy cercanos, pues, pero al cine como tal no. Pero hubo muchos que nada que ver, pero de todos modos se integraron, trabajaron, ayudaron, ¿no? Y pues eso estuvo increíble. Sí, por supuesto. Oye, y luego, bueno, avanza sales de la carrera, se acaba la carrera y dice, ya que papá, aquí está mi título. Me voy. ¿O qué pasó? Fíjate que de hecho no. O sea, tuve la suerte de que empecé a trabajar en el cine antes de terminar la carrera. Porque te digo, yo hice un corto que se llamó Karma. Sí, me platicabas ahorita. Es un corto que sale Raúl Méndez, Cecilia Suárez, Miguel Rodarte, Joaquín Cosío, Silverio Palacios, José Juan Meraz. Incluso ahorita amigos, directores, actores de ahorita que trabajo ya bien en esto, muchos me dicen, oye, ese elenco ahorita no lo tiene en ninguna película. Ni ahorita ni hace 20 años, menos, ¿no? Y bueno, tuve la fortuna de hacer ese cortometraje aquí en Torreón y ese cortometraje que se presentó en festivales, fue el que me abrió, digamos, las puertas. En un festival de cine aquí en México lo vio un productor, Roberto Fiesco, y vio que había una locación que él necesitaba para un corto que estaba produciendo para el IMCINE. Me contactaron, me vinieron a Torreón, yo los llevé de scouting a ver las locaciones, las dunas de Bilbao. Les gustó, el cortometraje se grabó aquí, yo trabajé en ese corto como coordinador de producción y al término de ese corto se grabó en octubre del 2007. Y al término del corto, el productor Roberto me dijo, oye, vamos a hacer una película el próximo mes. Es una ópera prima del CUEC, que es la Escuela de Cine de la UNAM. Ahora cambió el nombre, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero bueno. Y me dijo, pues, si quieres venir, te puedes incorporar al equipo, obviamente de asistente de producción. Sí. Me decías que eso es el de abajo. Digamos, bueno, a lo mejor no para decirlo tan despectivamente, para el famosísimo jalacables, ¿no? Casi, sí, ¿no? O el IBM, tal cual. IBM de hecho, es más eso, el IBM, ¿no? El IBM trae esto, sí, claro. Y sí, pues lo acepté. Grabamos la película en Oaxaca durante 6, 7 semanas, no me acuerdo. Y terminando la película en diciembre, yo tuve que dejar la carrera ese semestre.
porque trabajando en el cortometraje y trabajando en la película no podía, ¿no? Entonces, digamos, abandoné en ese momento la carrera, pero pues ya estaba ahí, ya estaba haciendo una película profesional. ¿No? La carrera era lo que menos te importaba en ese momento, claro, la verdad, o sea, honestamente. Sí. O sea, ya era lo que... O sea, dentro de lo que tú habías visualizado, a lo mejor tú visualizas mucho más allá, pero pues era un principio, ¿no? Claro. Y digo, yo tenía ya un rato ahorrando. En esa época, mi novia, que ahora es mi esposa, teníamos ya la idea de en algún momento. Ella sabía y yo siempre le dije, nos vamos a ir a México. O sea, en algún momento nos vamos a ir a México. En algún momento esto va a pegar y yo me voy a ir y te vas a ir conmigo. Ajá. Y vámonos. Y entre los dos, ella terminó la carrera un año antes que yo, también comunicación. Entonces ella entró a trabajar, entonces empezó a ahorrar, yo empecé a ahorrar. Con lo que gané en la película también fue, pues ahora sí, literal, te digo, en diciembre terminaba la película y llegué con mis papás y les dije, ahora sí. O sea, me falta un semestre en la carrera, lo arreglé para hacer a título varias... tenía pocas materias. Sí, ok. Y ya me voy en febrero. Prácticamente ya terminé, así que... Ajá. Y en febrero me voy, claro. Y me fui con mi novia, que ahora es mi esposa. Ok. Y en este pequeño... O sea, más bien en este primer momento de tu contacto ya con... Tanto en el corto como en el cine... O sea, obviamente no tengo que preguntar si se confirmó tus deseos porque eso era más que obvio. Pero el hecho de haber hecho este corto con este cast que fue pues impresionante y todo. O sea, ya te sentías así como muy... O sea, más allá de bien, sino un poquito más... Sí. La verdad. No, y la verdad... Encima del ladrillo, como dicen. Claro, no, y te soy sincero, sí se me subió... O sea, porque aparte, imagínate, pues yo tenía 20 o 21 años cuando hice ese corto. Entonces imagínate, ¿no? O sea, alguien de 21 años, que toda su vida quiso hacer eso, que de repente tiene la oportunidad de hacer un cortometraje con ese elenco que se puede presentar en muchos festivales importantes. Y estando yo todavía en la Ibero y todo, pues claro que se me subió. Oye, ¿no? ¿Y cómo se juntó ese elenco? O sea, ¿cómo se dio? Bueno, todo viene porque eso es muy importante en mi vida y en mi carrera. Mi amistad con Raúl Méndez, lagunero, sí, claro, muy reconocido. Por supuesto. Yo a Raúl lo conozco desde hace muchos años, cuando justo él es primo de uno de mis mejores amigos. Ok. Es primo de él, entonces... Lo conocí un día, mi amigo me dijo, oye, viene un primo que vive en México, que está estudiando actuación. Okay. Te lo voy a presentar porque seguramente te va a caer muy bien. Ok. Y sí, conocí a Raúl. Te digo, él estaba... no recuerdo si estaba terminando o apenas había terminado la carrera de actuación. Ok. Nos hicimos muy amigos. Nos seguimos viendo ocasionalmente cuando él venía a México. A México, a Torreón. Y cada año la familia de ellos hacía un viaje a Mazatlán, toda la familia, y mi amigo me invitaba a mí. Y Raúl iba y también a veces invitaba a un amigo, ¿no? Actores o amigos. Sí. Normal. Y entonces coincidíamos también en Mazatlán. Okay. Y justo en Mazatlán fue una vez que tuvimos una plática, ahora sí que muy profunda, porque fue justo cuando terminó la prepa y que me dicen, no, pues no vas a estudiar cine. Que yo estaba devastado. Por supuesto. Le platico un día a Raúl eso y le digo, no sé qué hacer con mi vida. Y él estaba a punto de hacer Matando Cabos. ¿Cómo no? Entonces... De hecho, esa película es donde yo conocí a Raúl Méndez por esa película. Sí. Y me informé, o sea, y supe que era lagunero y todo eso por esa película. Claro, sí, esa fue como una de las películas que lo catapultó, ¿no? Y me acuerdo que él me dijo, mira, ni modo, esa es la suerte que te tocó y si lo quieres hacer, lo vas a tener que hacer de otra manera. ¿Cómo? Agarra una cámara, ponte a grabar, escribe una historia y a como Dios te dé a entender. Y me dijo, y si me hablas y quieres que te ayude, yo voy a estar ahí y te voy a ayudar. Bueno, eso es un gran punto de inflexión. O sea, claro. Sí, por supuesto. Y obviamente pasaron 3 años, creo, de esa plática. Él no, de hecho, estoy recordando más o menos las fechas. No, todavía ni siquiera estaba cerca Matando Cabos. Ok. Pasan 3 años y él hace Matando Cabos. Me acuerdo mucho que cuando viene aquí a Torreón, cuando se estrena la película, de hecho yo la fui a ver con él. Ok. Aquí al cine.
Y en esa que nos vimos le platiqué y le dije, oye, ¿sabes qué? Te voy a tomar la palabra. ¿Te acuerdas que una vez me dijiste, sí, quiero hacer un corto y quiero que salgas tú? Sí. Sin problema, sin pedo. Vimos la película se volvió un exitazo. Sí, totalmente. Hicimos un primer corto que era Raúl, solo era el único actor. Ok. Y salió bien, nos gustó lo que hicimos, el crew, la gente que lo hicimos, te digo, los amigos que estaban conmigo en la Ibero. Claro. Y después de eso dijimos, vamos a hacer algo más grande y más, ¿no? Y fue como nació este corto de Karma. Y en realidad todo el elenco lo conseguí por Raúl. Por parte de Raúl fue claro. el que habló, o sea, yo escribí el guión, lo trabajamos entre Raúl y José Juan Meraz, otro actor de aquí de La Laguna que también sale ahí. Y una vez que teníamos el guión listo, Raúl dijo, ok, ¿a quién quieres? Y yo dije, pues quiero a... Tengo carta abierta, güey. Y literal sí me dijo, ¿a quién quieres? Y yo le hago llegar el guión. Pues digo, ya era Raúl, ya había hecho Matando Cabos, había hecho Kilómetro 31. También. Todavía no se estrenaba Kilómetro, pero ya la había grabado. Entonces, pues yo dije, ahora sí que mi carta a Santa Claus. Sí. Y quedaron prácticamente todos, ¿no? Okay. Entonces, pues... Digo, porque, o sea, Cecilia Suárez y luego, o sea, Joaquín Cosío, o sea, que en paz descanse, pero que... No, Joaquín sigue vivo. No sigue vivo. ¿Quién fue? Sí, no murió. No. Es que yo había visto... No, sigue que yo había visto una mala información ya. Entonces... No, donde... sigue vivo, ok, no, qué bueno. Sí, el cochiloco. Sí, no. Porque a lo que iba es que es un personaje o un actor muy carismático. Sí. Y yo tuve la suerte, la oportunidad de que también cuando Joaquín vino conmigo a hacer este corto, estaba muy reciente el Mascarita, su personaje Matando Cabos. Pero todavía no era el Joaquín, no era el cochiloco, no había estado en El Llanero Solitario, no había sido la voz de Ted, no había... O sea, muchas cosas. Digo que ahorita sigue siendo mi amigo y tal vez ahorita si le hablo, claro que trabajaría conmigo en algo. Pero a lo que voy es que tuve la suerte un poco de que todo ese gran elenco en ese momento ya eran famosos, ya eran grandes, pero no como ahorita. Como ahora. ¿Sabes? Sí, ahorita como de lo que decías, para juntarlos ahorita estaría... Mucho más difícil que hace 20 años. Mucho más difícil. Ajá. Oye, entonces, fíjate, pues pasaste de la frustración de que tus papás te dijeron, ¿sabes qué? En él. O sea, eso no... estando precisamente en la carrera donde no querías realmente estar, juntaste este grupo. O sea, esto es con quien trabajaste... Y se empezó a dar el corto y empezaste a... Digo, el conocimiento y de tener relación con Raúl, pues fue lo que impulsó, ¿no? Es importantísimo y siempre lo he dicho y lo diré siempre, ¿no? O sea, él es parte importantísima de mi carrera. ¿Y de ahí qué pasó? O sea, después de esto, ¿qué siguió? ¿Te fuiste a México? Me fui a México y te decía, ¿no? Hace rato. Sí. Mucha gente cree que ya hice una película, ya trabajé en una película, ya soy parte del medio, ya soy cineasta. Y no, la realidad es que es un medio muy difícil. Okay. Es un medio de mucha supervivencia. Es un medio en el que hasta los más famosos tienen un pico y baja, ¿no? Lo hemos visto toda la vida con muchos actores, actrices, directores. O sea, es una carrera así, ¿no? Entonces... La realidad es que pues, sí, me fui a México y ahí ya me encontré con otra realidad, ¿no? Ya fue al principio, el primer año fue un poco difícil. Llegué y lo único que encontré, que digo, lo agradezco, obviamente todos los trabajos en los que he estado lo agradezco, pero lo único que encontré fue trabajar en lo que callamos las mujeres. No sé si te acuerdas que era un programa unitario de TV Azteca. Sí, me acuerdo. Que era la versión de TV Azteca de Mujer Casos de la Vida Real. ¿No? Y fue lo que encontré y trabajé ahí 3 o 4 meses. La verdad es que me la pasé muy bien. Okay. O sea, con el crew, la gente que hacía esa serie era increíble. Me hice de buenos amigos ahí. Y aprendí muchas cosas, ¿no? Aprendí muchas cosas buenas y malas. Ok.
Pero yo no quería eso, o sea... No, obviamente no era tu idea. No era mi idea. Por supuesto. Dedicarme a la televisión, ¿no? Y no, tú querías cine, yo por quería supuesto. Cine. Entonces, pues, batallé un poco. A finales de ese primer año que estuve allá, hice una película, la segunda película en la que trabajo, que se llama Actores S.A. Ok. Y es la primera película en la que se me da la oportunidad de trabajar en lo que es lo mío, que es el departamento de dirección. Ahí fui trainee de dirección. Ok. O sea, literal era el aprendiz del puesto. Ok. Pero esa película pues fue la que ahora sí que, digamos, o sea, si ya había puesto un pie, esa fue la que me hizo poner el otro pie, ¿no? Dentro del medio. Y del tiempo que estuviste en esta parte de la televisión a que llegó esa película, fueron varios meses de espera, o sea... Fueron 6 meses. 6 meses. Y trabajé 4 en lo que callamos, pero duré 2 meses. Un mes cuando llegué a México, que pues no tuve nada, que estuve buscando y viendo dónde me meto, cómo hago una película, conocer gente, ¿no? Uh-huh. Y todo esto. Luego entro ahí a trabajar, me salgo y duro como otro mes y medio buscándole hasta que voy a dar a esta película. Y en ese primer año de allá en México, ¿no tuviste como que esta sensación de decir, güey, o sea... Está bien cabrón este pedo. Me voy para atrás. No, fíjate que no, porque estaba muy joven. O sea, la realidad es que tenía... es que sí es cierto. Pues tenía 22 años. 22 años, creo. Entonces... o sea, sí, me la pasé mal. Hubo momentos que me la pasé mal, obviamente. Porque aparte, pues aquí yo tenía comodidades. Sí. No tenía carro. Pues mi casa con mis papás, donde tenía quien me hiciera la comida. O sea, todas esas cosas, ¿no? Uh-huh. Y de repente irte allá a un departamento bien chiquito, ya ahora sí tú solo, ¿no? En la Ciudad de México. Sí. Entonces, a pesar de que hubo muchas cosas así, la realidad es que mi esposa y yo, que pasamos malos momentos, no fue tan grave, ¿sabes? O sea, en realidad pesaban más los buenos momentos, ¿no? Aparte, estábamos muy chavos y... Sí. Y fue un año en el que nos la vivimos de fiesta, ¿no? Porque obviamente por yo conocer a Raúl, haber conocido a Miguel Rodarte, a varios que ya llevaba conocidos en ese poquito tiempo, nos dio pie a de repente ir a muchas fiestas del medio, a conocer a más actores, actrices, directores, todo esto. Entonces me la pasé increíble. Sí, pues sí. La no tenía trabajo, pero me imagino que en esas fiestas, reuniones, también, o sea... Vas y te presentas, ¿no? Claro, o sea, te conoce la gente. También vas y eres tu propio currículum ambulante, ¿no? O sea, soy fulano de tal, y dices, claro. yo trabajé acá. Sí. Y Raúl, mira, es que dirigimos y esto y lo otro. O sea, también como quiera eso. Sí. Al final de cuentas, así conocí a mucha gente, ¿no? Porque pues es la forma, o sea, y sobre todo en ese medio es la manera. Claro. Y luego después de este año complicado, después de ya que llegó la película, que terminaste esa película, ¿a dónde saltaste? Después de esa peli me tocó... fue la primera vez que me enfrenté a esta parte que casi nadie lo habla luego del medio. Uh-huh. Que no nomás nos pasa a nosotros los de detrás de cámaras. También le pasa a los actores y a las actrices, a los directores. La espera. Okay. Después de un proyecto, ¿no? Sí pasa que terminas uno y empiezas otro. El año pasado... tuve 2 días entre un proyecto y otro. Ok. O sea, terminé el viernes y el lunes arranqué otro, ¿no? Pasa. Pero también es más factible que pase el que terminas un proyecto y... pase no sé cuánto tiempo. 6 meses después tienes otro, ¿no? Y fue la primera vez que me pasó eso. Después de eso hice el piloto de Los Héroes del Norte. Uh-huh. Pero pasó un buen rato. No me acuerdo cuántos meses, pero sí pasaron varios meses. Y luego fue el piloto, pero solo se hizo el piloto. La serie se hizo casi un año después. Ok. Y también fue un año muy complicado. Los primeros 2 años, 3 años fueron muy complicados. Muy difíciles. Porque es lo que te digo, piensas que ya hice una película 2, ya estoy aquí, ya conozco. Pero no, la realidad es que no, ¿sabes? Es complicado. Y en algún momento, o sea... ¿terminas por establecerte o siempre tienes que ir con esa, o sea, siempre estar con esa idea de que, a ver, no porque haya hecho 1, 2, 3, 4, ya voy a estar así como, ya soy?
O sea, siempre hay que estar como... No, siempre. Y platícalo tú con un actor o actriz, con quien sea de este medio y te lo va a decir. O sea, no tenemos esta parte de sí, yo soy... O sea, sí existe, claro. Sí, o sea, sí. a ver, Christopher Nolan, Quentin Tarantino, ¿no? Ellos sí, tal vez, ¿no? Pero... De ahí en fuera... De ahí en fuera, la mayoría... En México hay directores, sí, que cada año filman 1 o 2 veces, tal vez, o filman lo que quieren, pero son pocos. Okay. O sea, la realidad es que es una carrera en la que siempre te vas a enfrentar a esto, te digo, es así. No hay años, te digo, donde no tienes tiempo de descansar. Hay años en los que pasas un buen rato esperando. Me tocó vivir la pandemia dentro del medio, okay. que fue muy difícil. ¿Eso cómo se vivió? O sea, esa época, ese año de pandemia 2020, ¿cómo se vivió en cuanto a proyectos, en cuanto a hacer cosas? Pues es que todo se paró. Todo se paró y fue difícil. Incluso el regresar fue difícil. ¿No? Regresar, por ejemplo, con las mascarillas, los exámenes. Esto hizo que fuera más... Obviamente, cuando regresó... Si generalmente se hacían 10 cosas, pues ahora se hacían 6 o 7 porque había proyectos que no tenían la capacidad económica para pagar lo que se necesitaba en ese tiempo, ¿no? Okay. Porque era las mascarillas, los exámenes, o sea, todos los... Lo sí, que la temperatura. Exacto, todas esas cosas implicaban dinero para una producción. Sí, por supuesto. Todos los que éramos del crew, actores, bla, 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 1000 cosas, ¿no? Y fue difícil el regreso. Me tocó todavía en el 22 todavía trabajar así con mascarillas y toda esta parafernalia. Y me tocó, por ejemplo, que estaba yo haciendo 40 y 20 la serie. Uh-huh. Y la misma semana me dio COVID a mí, le dio COVID a Armando Hernández. Pero la serie pues ya no podía parar, ¿no? Entonces, pues Armando se fue a su casa, yo me fui a mi casa. Pero Armando salía el 80% de las escenas. Ya se habían... las partes que no salía ya muchas se habían filmado. Entonces ya había un margen muy pequeño donde no salía él. Y parte de mi trabajo es organizar toda esa parte de la planeación del rodaje, ¿no? Entonces, okay. Pues imagínate, enfermo de COVID, solo en mi departamento, completamente solo. Y aparte con la bronca de que tenía que acomodar lo de Armando. Ajá. O sea, fue así de... ¿no? Y al final eso, o sea, digo, te tienes que encontrar la manera, Se ¿no? logró, sí, se logró. Siempre se logra, pero fue... O sea, fue una semana bien difícil para mí, ¿no? Y es que, pues, obviamente en aquel entonces el hecho de decir tengo COVID, pues era... O sea, pues sí. Hasta peligroso. O sea, decir, claro. Es que tengo síntomas y vete a checar. Y claro. si tienes... Pues ya piensas en todos y... Sí, o sea, sí. Es una de pensamientos malos. Yo tuve la suerte que solo el primer día me sentí muy mal. Ok. Muy, 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 muy mal. Pero ya después, el segundo día, pues no amanecí tan mal. Y ya para el tercero, en realidad, ya estaba bien, ¿no? Pero... Oye, y luego, a ver... Ya, o sea, bueno, todo esto estamos hablando de trabajo en México. ¿Brincaste a Estados Unidos? No propiamente que me haya ido yo a Hollywood, sino que he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos que se han filmado en México, pero que son gringos. Ok. No, trabajé en la película Elysium con Matt Damon. Sí. Trabajé en... Diego Luna sale ahí, ¿no? Sí, También. Sí, Diego. Sale Matt Damon, Diego Luna, Wagner Moura, que estuvo nominado este año al Oscar. Uh-huh. Jodie Foster. Tiene un gran elenco esa peli. Y trabajé en Spectre también, la de James Bond. La de 007. Con con Daniel Craig. Y por ejemplo, el año pasado también hice una película en la que sale Mel Gibson. Y sale Saí Morales, que es el malo en las últimas 2 de Misión Imposible. Ah, ya. En la 7 y en la 8. Sí, malo. La sentencia mortal, ¿o cómo se llama? Sentencia de muerte. Algo así. El malo de esas 2 partes, que es Saí, también sale en esa peli. Entonces, pues son películas que gringas en las que he podido trabajar. Pero digo, por ejemplo, trabajar ya es otro rollo, ¿no? Allá, por ejemplo, dentro de mi departamento, que es el de dirección, hay que ser miembro de la Asociación de Directores
Allá todos tienen un ¿cómo se llaman los sindicatos? Ok. Actores, guionistas, directores, productores, exacto, Sí, fotógrafos, todos tienen un sindicato. Un sindicato. Entonces, para trabajar allá, tienes que ser miembro del sindicato. Ok. Y pues siendo mexicano es más complicado. Un poco complicado, pero aquí puedes trabajar. Ok, ¿y ahí cómo funciona? O sea, viene la producción de allá, quiere filmar unas escenas en la Ciudad de México o en donde sea. O la película. Sí. Y te contactan, o sea, Sí, o sea, generalmente los que hemos trabajado en estas películas somos los mismos. Ok. ¿Sabes? O sea, cuando viene una producción gringa es así como, a ver... Vamos a México, háblale a... Sí, hay una productora en particular que es la que siempre ofrece los servicios para hacer estas películas. Y hay más, o sea, no solo es una, son 2 o 3. Pero bueno, he tenido la fortuna de que conozco a varias. Ok. Y vienen, o sea, bueno, y filman, me imagino, todo depende de lo que quieran, ¿verdad? A veces puede ser toda la película, a veces solo algunas escenas. Sí. Y ya depende, pues, vienen los actores, obviamente. Claro. ¿Y te toca conocerlos? ¿O? Sí, claro. Sí, Elysium, el 85% de la película se hizo aquí. ¿En serio? El 15%, lo que no se hizo aquí, se hizo en foros en Canadá. Ok. Y creo que se hicieron como una semana en Vallarta, que ahí sí fueron mexicanos, solo que yo ya no fui porque yo estaba en la segunda unidad. Ya. En Estados Unidos, en las películas muy grandes, hay 2 unidades. La primera, la principal, es donde está el director, el principal. Ajá. Y son como todos los diálogos, las escenas de diálogos, digamos, ¿no? Y la segunda unidad generalmente es la que se encarga de la acción. Ya. De las explosiones, los balazos, las peleas, bla, bla, bla. Y a mí me tocó, que es lo que más me gusta, haber estado en la segunda unidad. Ok. En Elysium. Pero lo que se hizo en Vallarta, si mal no recuerdo, solo fue la primera unidad. Ya. Y entonces, pero lo que fue del otro, pues te tocó a ti, conociste a los actores. Sí, a Marta. Ajá, sí. ¿Y, me tocó y estar qué ahí. tal? O sea, digo, porque pues obviamente uno puede hablarlo aquí así normal, pero luego puedes decir, caray, pues conociste a tal y a tal, a Matt Damon y así. O sea, ¿cómo es esa experiencia? O sea, a lo mejor uno lo puede pensar, es que pues ya tienen su nombre, son sangrones, son mamones, son esto, son otro. Fíjate que todos los que me han tocado de Hollywood, todos son muy buena onda. Matt Damon es un tipazo. Habla español, ¿no? Sí, habla español porque su esposa es argentina. De hecho, con él tengo una anécdota muy chistosa porque yo tengo muchas playeras de la selección de Argentina. Okay. Desde niño fui fan de Maradona y de Batistuta. Más que de México. Canilla. Bueno, pero... claro, es una selección que... digamos, siempre... Quitas a la loca tu selección y es la que... Los mexicanos siempre decimos, bueno, si no gana México le voy a... ¿no? tal, sí, claro. Entonces yo tengo muchas playeras de muchos años de diferentes de la selección de Argentina. Y a veces cuando estoy filmando, bueno, siempre uso playeras de fútbol. Tengo yo muchas playeras, tengo una colección grande de playeras de fútbol de muchos equipos del mundo y así. Y un día Matt Damon se me acercó. Para esto... cuando vienen a México siempre o casi siempre te dice la producción gringa, no puedes hablarles. Ok. O sea, sí es un poquito, siempre lo he visto un poco como medio racista la onda, porque es como ustedes mexicanos no pueden acercarse a hablarle a Daniel Craig, no pueden acercarse a hablar a Matt Damon. A Diego Luna sí porque es mexicano. Sí, porque es mexicano. Sí, entonces bueno, sí te leen muy bien la cartilla, okay. ¿No? Obviamente, a ver, no es así de policía de que le hablé y me van a correr. Digo, ya lo supe o ahorita ya lo sé. Pero era mi primer película, mi primera experiencia. No, pues lo que usted diga, patrón. Pero pues más bien se refiere a que no estés faneando, claro, obviamente, que no estés ahí perdiendo el tiempo. Por supuesto. O quitándoles el tiempo, ¿no? Y bueno, se me acerca Matt Damon. Y yo dije, ay, güey. Entonces se me acerca. Yo estaba fumando un cigarro y me dice, se acerca y dice, oye, ¿tú eres argentino? Y yo, ay, güey. Te sacó. Sí, porque aparte dije, no, me van a ver que estoy hablando con él y me van a correr, ¿no? Ya sé. Y yo, no, soy mexicano. Pero es que me gusta la selección de Argentina. Y me dijo, ok. Es que me he fijado que has traído varias veces la playera de Argentina. Y me dijo, mi esposa es argentina. Y yo también le voy a la selección de Argentina.
Ok. Y yo, pero ese diálogo lo tuvimos en español. Sí, O sea, sí. me habló en español, no me habló en inglés. Sí, porque, bueno, obviamente, pues él con su esposa argentina, pues obviamente lo ha Sí, sí, aprendido. sí. Y hay un montón de videos en donde de estos, de que actores que hablan otros idiomas y sale siempre Matt Siempre Damon Matt hablando Damon. español. Sí, sí, sí. Porque, pues obviamente, y no, y le ayuda un chorro, por supuesto. No, y Claro. me imagino que fue extremadamente sorprendente porque no sé, bueno, por lo que yo he visto, lo habla fluido. Sí, O digo, sea, tiene un acento, sí. Porque pues sí se le gringa, entiende pero perfecto, pero claro. sí, a eso voy. Se le entiende Sí, sí, perfectamente sí. bien. Y te digo, es un tipazo. Ok. De hecho, esa vez yo dije, wow, o sea, Matt Damon, que es Matt Damon, y de repente en México hay actores que se portan muy mal, que dices, güey. Has hecho 2 películas y... Ajá, o sea, güey, por favor, o sea, hay que ubicarse. El ¿no? otro tiene un montón de historial. Ves, Claro, y es a toda ves madre. en ¿cómo se llama esta página de donde vienen? Bueno, hay un montón, pero ves el currículum. IMDb. Esa. Y ves un montón de películas y series y dices, ay, cabrón, o sea, y el otro que tiene 2 películas ya se Sí, siente sí, Juan sí. Camaney, pues Claro. espérame, ¿no? Y igual, por ejemplo, Daniel Craig también es un gran tipo. Un poco más serio, o bueno, serio. Él es serio, pero No, pues es también es muy buen tipo. Bueno, es que es James Bond, entonces tienes que adoptar el papel, ¿no? Pero te También. digo, muy buena onda. Sí. Con él sí tuve mucha interacción. Bueno, tuve una interacción de trabajo en la película. Él tenía que correr por un área donde estaba una Catrina gigante y muchos extras. Y en esa película nos dividimos todos los asistentes de dirección en sectores, porque era un set enorme. Ok. Entonces, yo era el número 5, estaba en el sector número 5, digamos mi área. Y Bond corría por ahí. Y en la primera escena, cuando corre, que da vuelta, choca contra una Catrina y pues corte, ¿no? Entonces por el radio hablan y preguntan ¿quién es el que está en el sector 5? ¿No? Pues ya, yo, Fernando. Ah, ok. Bueno, acércate a Daniel y dile que si quiere quitar la Catrina o que ensaye la vuelta para que ya no choque con ella. Entonces me tuve que acercar, ¿no? Entonces me acerco y le digo, Daniel, me están pidiendo, y me dice, a ver, espérame, antes que nada, ¿cómo te llamas? Ok. Y yo, Fernando. Ok, Fernando. Ahora sí. A ver, no te preocupes. ¿En inglés? Sí, en inglés. Ok. En inglés. Sí, porque él sí. Él sí. Y me dice, no te preocupes, ya vi dónde está la Catrina, ya le medí, diles que hagamos otra otra vez y ya no voy a chocar. Y ya no voy a chocar con ella. Y yo, ok, bueno, pues ya lo dije en el radio, no sé qué, ok, bueno, otra vez, corre, acción, pum. Ya lo hizo, ¿no? Obviamente lo hizo 20 veces. Sí, por supuesto. Así es. Sí, por supuesto. Pero bien, y dentro de los cortes siempre era, Fernando, a ver, pregúntales que si tal. Y yo, ok. O sea, pero súper buena onda, te digo. Y me llamó mucho la atención, me impresionó, me gustó mucho ese gesto de que me dice, A ver, ¿cómo te primero que llamas? nada, ¿cómo te llamas? O sea, yo sí obviamente me acerqué y le dije, Daniel, me están diciendo, ¿sabes? Y él fue así como de, ok, vámonos a hablar de O sea, tú eres el que estás en esta parte, o sea, Sí. yo me dirijo contigo. Exacto. Ok. Y a ver, tú me dices Daniel y yo te digo Fernando, ¿no? O sea, Vámonos. y ya. Y estuvo muy padre, digo. Fue, no sé, unas horas, pero fue muy padre. Pues que, o sea, es que o sea, no nada más el hecho de conocer al actor porque lo has visto su trayectoria, sus películas, pero el hecho de tener minuto y medio, 2 minutos de interacción, pues es con lo que realmente te quedas, ¿no? Claro. O sea, es lo que te llevas y tienes estas anécdotas con ellos. Ahora, ahorita atrás de cámaras, cuando empezamos a grabar, estamos platicando de las dificultades que representa de repente, pues la preparación de actores o actrices, digo, sin vamos a mencionar nombres ni nada, pero ¿cuál ha sido una cuestión más así que tú recuerdes súper complicada que te haya hecho algún actor o actriz de retraso, de que por esto, o que hayas batallado? ¿Tienes alguna anécdota así de este tipo? Sí, me tocó justo en un cortometraje que dirigí, empezando, dirigir a una actriz muy difícil, que no lo digo yo, o sea, no, o sea, yo te lo juro que yo en su momento me sentí muy mal, o sea, yo dije, híjole, pues lo hice mal, ¿no? Ok. Algo hice mal, porque esta mujer me odia, ¿no? Ok. Se portó muy mal. No nomás conmigo, sino con todo el crew en general en el proyecto. Pero dije, pero es mi culpa, yo creo, ¿no? Y ya años después, en el medio, las fiestas, la gente que vas conociendo, o sea, el 95% de la gente me ha dicho igual o peor conmigo. O sea, así es. Lo tuyo fue nada comparado con tal, ¿no? Sí.
Y sí, o sea, pues fue muy difícil, ¿no? Pues gestos de diva, desplantes, malas caras, mala actitud, ¿sabes? Muchas cosas que muy difíciles. Y después te digo, me di cuenta que en realidad es que ella es así. Ok. No es que hubiera algo con... Sí, que tú hubieras hecho algo malo, claro. Claro. Y yo creo que es lo más difícil, sobre todo porque te digo, pues yo estaba dirigiendo ahí, entonces, por ejemplo, en proyectos, en series, películas que me ha tocado, pues al ser un asistente de dirección, pues un poco, sí, tienes a veces como los roces y las cosas con actores o actrices, pero al final de cuentas, pues quien realmente tiene que ahí hacer que ella o él funcionen es el director. Sí, por supuesto. ¿Sabes? O sea, uno como asistente de dirección, ya seas el primero o el segundo. Si es el primero, pues es que todo el set funcione y que todos hagan lo que tienen que hacer. Es un capataz, tal cual. Y si eres el segundo, es toda la planeación, ¿no? Toda la organización, la cronología, el organigrama, todo lo que es planeación, ¿no? Digo que obviamente va todo junto con pegado, claro, ¿no? O sea, el primero es el de acá, pero todo lo demás si no está, pues no, o sea, claro. Entonces, no funciona, ¿no? Estés siendo primero, siendo segundo, a veces tienes como estas interacciones con actores o actrices y si se ponen difíciles, pues sí, a veces es como, ¿no? Pero no como cuando eres el director, porque cuando eres el director, uff. Y me imagino que, pues obviamente de ese tipo de cosas te ha tocado ver, no a lo mejor estar así como que tú en el problema, pero ver o escuchar historias y todo de cosas. Sí. O sea, que dices, pero ¿cómo? O sea, hay de todo, ¿no? También hay directores que son así. Muy locos, ¿no? Sí. Pues historias que cuentan, ¿no? Que yo nunca, gracias a Dios, siempre he trabajado con directores, la verdad que muy bien en general. Pero sí, de repente me han platicado historias de directores que dices, ay, güey, o sea, locos. Ahorita mencionabas en la parte de cuando platicamos ahorita de Elysium, de esta parte que sientes que es como medio racista. O sea, es que no, porque son mexicanos. Y ¿sientes que eso es algo que todavía se ve mucho o ya es menos que antes? O sea, digo, porque ahorita pues hay mucho latino, mexicano con éxito en Estados Unidos. No, yo creo que es pero tampoco es contra México, ¿eh? Ok. O sea, tengo entendido que así es. O sea, si una producción gringa de Hollywood se va a filmar a Colombia, es lo mismo. Ok. O si se va a filmar a España, es lo mismo. Ok. ¿Sabes? O sea, no tanto es porque es que son mexicanos. Ah, ya. No, sino... y también es un poco parte del sistema, es lo que te digo, te lo decía, ¿no? Sí, me decías. O sea, los actores como Matt Damon, como Daniel Craig, de esa talla, tienen un asistente para todo. Ok. ¿No? O sea, tienen un chef personal. Y no es porque ellos digan, es que yo quiero seguramente, claro, dicen, a ver, si ya voy a tener claro. güey, ¿no? Sí, pues así, aprovecho. Claro, pero es parte del sistema. O sea, el sistema así es. Y es lo que yo te decía, si yo, por ejemplo, Fernando Santoyo, fuera mañana un actor de Hollywood, llego, a mí me van a decir, la producción me va a decir, ok, mira, él va a ser tu asistente de vestuario, y él va a ser tu asistente de maquillaje, y él va a ser tu asistente personal, y él va a ser tu asistente, o sea, y los 10 asistentes personales me los van a presentar, y yo voy a decir, pero ¿para qué? No. Ahí es. Lo que necesites, o sea, Así y es más, yo creo que hasta si, no sé, a lo mejor es un ejemplo tonto, pero si tienes tu chef personal y te ocurre llegar con un McDonald's, o sea, pues mejor, o sea, tienes tu chef, o sea, él te puede cocinar lo que tú quieras, no tienes por qué tú ir a... Claro, o por ejemplo pasa que los campers son casas de 2 pisos. Ok. O sea, son trailers que se abren para los lados y para arriba. Ya. Y son una casa, se cuenta. Ok. Y pues son el camper del actor. Y muchas veces esas cosas ni siquiera las piden ellos. Las piden sus agentes, sus managers, ¿sabes? Okay, sí. Es como, ok, es que en el contrato tal actor top necesita un camper de... Tanto por tanto, pisos, y que se abra así, que se abra para atrás. Y claro, el actor dice, pues qué chido, ¿no? Pero muchas veces te digo, todo eso es parte del sistema. Ya. No tanto es... O sea, a ver, siempre lo he visto mal, ¿no? Que venga una producción y que te diga, es que no les puedes hablar. O sea, no te les puedes acercar. Uh-huh. Entiendo la parte de no tomes fotos. Sí, de no ser grabes, fan.
No, y en general, o sea, no tomes fotos del set o de bueno, claro, porque estamos grabando y claro, capaz que la subes y algo y se ve, claro, sí. Y ahí sí se firman contratos de confidencialidad, así muy, muy acá. Y eso lo entiendo, pero esta parte como de no te les acerques, no les hables, no, ¿sabes? Y en México no es así. No, en México no. Acá hay toda la libertad de... tómate, o sea, dentro de lo que cabe. No, de hecho siempre existe esta parte de no tomes fotos en el set, no subas a tus redes sociales, pero el 98% no hace caso. Ok. O sea, todos toman... Por eso siempre salen estas partes de que nos informamos de que salió y se vio no sé qué y es un pequeño pedacito que alguien tomó una foto y se ve, ¿no? El set o algo así. Sí. O sea... Pasa, siempre. Oye, ¿y ahorita en qué estás trabajando? Ahorita, bueno, terminé una película, una peli con Mel Gibson el año pasado, que se llama Coyote. Y ahorita... Ahorita que dices Mel Gibson, perdón que te interrumpa, me acordé de la película del Gringo. Que es de Gringo, sí. Que se hizo en México, de hecho. Sí, pero cuando intenta hablar español, me dio un chorro de risa porque, o sea, dice palabras así como que muy curiosas. No sé si como parte de o así le salió, pero se ve muy chistoso. De hecho, el hijo de Mel vive en México. Ah, ¿sí? En esa película él vino, él es Steadicam. Ok. El Steadicam es un aparato con el que se pone la cámara y se hacen los travels, como para que se vea fija la toma. Y bueno, la historia rápida es que conoció a una chava de México, del departamento de arte, si mal no recuerdo. Se enamoró y se quedó en México y vive con ella y vive en México. Y es Steadicam en México, en producciones mexicanas. Se llama Chris Gibson. Chris Gibson. Bueno, lo que decíamos, estoy por empezar una serie. Una serie pronto, sí. Digo, sin decir nada, pero ¿es de qué género? Comedia. Uh-huh. Comedia. Sí, y es muy diferente o sea, hacer una película a hacer una serie. Ya no, solo es el tiempo la diferencia. En realidad la mayoría de las series se filman en formato de cine, digamos. ¿No? Y los crews prácticamente son de cine. La diferencia es el tiempo. En una película la grabas en 6, 7 semanas, 8, cuando mucho. Una serie son 10, 11, 12 semanas. Entonces, esa es la única diferencia en realidad. Y ahorita que hablabas de esto se me vino a la mente ahorita que decías de la película de James Bond que eres el número 5, que hay 4, que te encargas de diferentes cosas. O sea, no todas las películas o series requieren de tanto. O sea, a lo mejor nada más requieren 2, un asistente, uno, 2. Claro. Ya va dependiendo de qué tipo 3, de producción sea. En realidad 3. A menos que sea una producción muy, muy, muy pequeña, son 2 asistentes. Generalmente son 3. En Hollywood son 8. Por ponerte un ejemplo. Bueno, y dependiendo de la película también. Por supuesto. Oye, fíjate, bueno, te voy a cambiar tantito el tema. Digo, porque supe y vi que veniste a dar una conferencia, una plática motivacional aquí a los chavos de la Ibero. En esta parte del si se puede, de si lo quieres, lógralo. O sea, es en base, esto fue a tu experiencia propia, o sea, de decir, ¿sabes qué? No te rindes por todo lo que me acabas de platicar. Sí, básicamente fue eso. O sea, fue una plática con los chavos de, pues un poco de ponerles un poco el ejemplo, ¿no? De que, pues yo en lo personal tuve muchos obstáculos para llegar, ¿no? Entonces, y más que, digo, obstáculos todos tenemos. Pero lo que yo tuve mucho en mi tiempo fueron los nos y las burlas. Y el no se puede, ¿sabes? O sea, tuve mucha esta parte de este loco, no mames, o sea, jamás. ¿Cómo se te ocurre? Ubícate, ¿no? Por ejemplo, y puse ese ejemplo y siempre lo digo, ¿no? Muy puntual, en secundaria, un coordinador le mandó a hablar a mis papás para decirles que todo mi vida giraba alrededor del cine y todo lo relacionaba al cine en todas las materias, en todo, y que hablaran conmigo y que me ayudaran para aterrizarme. O sea, literal les dijo, es que ubíquenlo. Porque va a sufrir, porque no lo va a lograr y porque está muy metido en eso.
O sea, y vive como en un mundo de fantasía. De fantasía, sí. O sea, literal, bájenlo de la nube. Ajá. Uh-huh. Y la verdad, y se lo agradezco a mis papás, o sea, él esperaba que llegara a la casa y me regañaran y me dijeran, ya, deja eso. Y no fue así. Y desde ahí yo empecé como a agarrar, yo le llamo la gasolina. Uh-huh. Empecé a agarrar como ese no vas a poder, o esa burla la agarraba y me la metía. Y en lugar de que me hiciera chiquito, me hacía más grande. Porque yo decía, a huevo puedo. ¿Cómo que no va a poder? Anda, vas a ver. Y la vida me hizo hace unos años topármelo en una comida. Y llegué y le dije, aquí estoy. ¿Te acuerdas? Que bla, bla, bla. Ay, no sé qué. Ah, mira, pues fíjate, creo que había pasado 1 o 2 años de que había hecho James Bond. Ok. Y le dije, mira, acabo de hacer una película con James Bond. ¿No? Y sí le dije, me acuerdo que le dije, nunca le vuelvas a decir eso a un niño, a un chavo. No. O sea, jamás en la vida, ¿no? O sea, nunca le quieras cortar las alas a alguien, o sea. Y eso toda mi vida, ¿no? Las burlas, el claro. no se puede, el no vas a poder, el ubícate, incluso de mi mismo grupo de amigos. O sea, siempre fue... O sea, eso fue mucho más común que el venga, sí se puede, o lo vas a lograr. O sea, la verdad, muy pocas personas eran las que decían, no, sí. Eso más bien venía de ti mismo. O sea, decir sí puedo. Claro. Más que de lo que te decían en tu entorno y en tu alrededor. Y es que nunca ¿no? hice caso, ¿sabes? Sí, exacto. O sea. Pero bueno, y que en tu caso, pues eso fue muy bueno. Pero hay tantos a los que sí les pega. Claro. Y sí, o sea, les tumban el sueño, pero... Y del sueño que sea, ¿eh? O sea, claro. Para la actividad que tú quieras. Porque para todo existe ese tipo de comentarios. Y eso es justo lo que hablé con los chavos, ¿sabes? O sea, el decirles, a ver... Incluso si en tu casa no existe el apoyo que tú quisieras, ni modo, o sea, se puede, o sea, porque se puede lograr. Es un poco lo que yo les decía, ¿no? A ver, yo me pude haber ido así, en línea recta, ¿sabes? Sí. Si a mí me hubieran apoyado, me hubiera ido a estudiar cine, me hubieran pagado la escuela de cine, pues tal vez mi carrera hubiera sido así en recta, ¿sabes? Uh-huh. Pero pues no tuve eso, entonces tuve que hacer esto... Y luego esto, y luego esto, y luego esto, y ya meterme, ¿sabes? O sea... Sí, meterte a la brava. Exacto. ¿No? Pero al final, si quieres, lo vas a poder. O sea, y digo, en cierta manera, pues soy un ejemplo de eso, ¿no? Claro. De decir, a ver, desde niño quise... Porque, a ver, también, ¿cuántos no cumplieron su sueño de niños? Uh-huh. Claro, hay niños que dicen, quiero ser astronauta o... Superman. Pues no, güey. No, ¿sabes? Pues actúa para que pueda ser Superman, sí. Pues, obviamente. Sí. Pero vaya, entiendo. Pero hay ¿no? muchos que quisieron ser actores o futbolistas, directores de cine, doctores, ¿no? A ver, yo sé historias de chavos que quieren ser doctores. El examen de medicina es muy difícil, uh-huh. Se sabe. Sí. Presentan el examen una vez, no lo pasan y ya dicen, ya. Y se van y son ingenieros. Espérame, pues no que... Pero querían ser doctores, ajá. ¿no? O así. Entonces, yo te agradezco mucho haber batallado. Claro. Sigo batallando, pero agradezco que estoy haciendo lo que quería hacer desde que era un niño. Sí. O sea, desde niño con todos los obstáculos. Sí. Y eso habla de una historia de superación personal, la cual, pues obviamente... la quieres compartir desde tu propia experiencia, que fue lo que hiciste. Y que de hecho, por ejemplo, pues este podcast es precisamente en base a... que te voy a regalar aquí. A un libro que yo escribí. Ok. Que es de superación personal. Contigo mismo, claro. Entonces, la idea está basada en esto. Claro. Ahí trae para que te lo lleves. Sí, gracias. Por supuesto, su firma y su dedicatoria. Gracias. Y es lo que te digo, o sea, porque también de repente me ha tocado a mí en esto, pues yo tengo 46 años y yo empecé con este podcast hace 1 año. Entonces, muchos así de que, no, pues ya para qué, ya es muy tarde, o sea, te lo siguen diciendo no nada más cuando eres niño. O sea, si no, claro. Por eso te digo, tu vida y la vida de todos siempre es de superación personal. Porque siempre hay los nos, los obstáculos, todo. Y una cosa muy importante y que también la comenté en la plática es
los sueños no se acaban. ¿No? O sea, a ver, yo, por ejemplo, en algún momento mi papá era muy fan de James Bond y me acuerdo que cuando me llevó al cine a ver GoldenEye, la primera de Pierce Brosnan, que fue la primera película de Bond que vi en el cine, me acuerdo que yo le dije a mi papá, algún día voy a hacer una película de Bond, papá. Y mi papá, sí, qué padre, no sé qué. Y se lo cumplí. Sí, sí, sí. Y tal vez puedes llegar y decir, pues ya. A ver, yo quería dedicarme al cine, ya llegué. Ya hice películas, ya. Quería hacer una película, ya la hice, ya llegué. Ok, ya. Pero no, al contrario, ya lo hiciste, ahora quieres algo más, Así y es. algo más, y más arriba, y más arriba, y más arriba, y más arriba, ¿no? Ajá. Pero no te paras ahí, no te quedas No. ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, tú ya iniciaste un podcast, pero yo estoy seguro, sin que me lo digas, que no es, ya hice un podcast, ya. No, quieres algo más. Sí, por supuesto. Y algo más, y sí, algo sí, más. por supuesto. Y sí, tienes razón. Hay veces que dicen, pero pues ya, o sea, ese algo más ya no. Amigo, ya dedícate a lo Ya. que haces y ya. Ahí quédate. Espérame, o ya sea, lo lograste, ya. Ajá. No, O sea, pero como, ¿por qué? Exacto, como por qué. Oye, y ahorita que dices de sueños, ¿cuál es el sueño de Fer? Es que en realidad... ¿O no bueno, hay uno en específico? No, sí, claro. Siempre, siempre quise trabajar haciendo películas, pero lo que yo quiero es dirigir una película. He dirigido cortometrajes, videoclips, comerciales, pero no he podido dirigir la película, ¿sabes? O sea, sí, seré el director. De la película, exacto. O sea, créeme, lo he intentado durante Sí, 18 te lo creo. años. 18 años que llevo de carrera profesional, lo he intentado, he escrito guiones, he estado muy cerca. Pero bueno, es muy difícil. A todos nos llega. Nos llegará. Y ahí sigo, ¿sabes? Ajá. Y cada año lo intentamos. Ajá. Y cada año, y si no, y bueno, ya he escrito, no sé, como 6 guiones. Ok. Y esperando que uno pegue, ¿sabes? Sí. Y obviamente, sí, a lo mejor el primer guión que escribí es una cosa que jamás se va a hacer en México por lo que cuesta, por lo que es. Pero con experiencia vas adecuando lo que, o sea, el Claro. guión a lo que realmente sería más, Sí. como que más real, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, el último guión que escribí ya es una cosa que si quiero la puedo hacer independiente. Ok. Y tal vez lo haga. Estoy intentando hacerlo bien. ¿Por qué no? Estoy intentando hacerlo como Sí, se debe como de es. hacer, Ujú. con dinero y bla, bla, bla. Pero en determinado momento sé que esa película la puedo hacer a la Robert Rodríguez, el mariachi. Ok. ¿Sabes? Sí, sí. Porque también ya, después de 18 años, ya dije, ok, a ver, ya no voy a hacer las escenas de persecuciones en sentido contrario con helicóptero. O sea, ya no voy a hacer eso. Ok, vamos a hacer en un espacio cerrado 4 personajes y ahí está, ¿no? Ok. Y ahí está. Ese es como Tu siguiente objetivo, mi siguiente digamos. objetivo, pero no termino ahí. Por supuesto. Porque si hago esa, voy a querer hacer otra. Y vas a más seguir grande. y vas a seguir buscando, aunque la hagas independiente, Más buscando ser la película del presupuesto y de Exacto, todo eso. justo. O sea, eso Y no así se es. acaba. Y si haces una, pues vas a querer hacer la que sigue. Claro. Y así te la llevas, ¿no? Y O así sea, es. Y así es la vida del director de cine, en realidad. Claro. Oye, a ver, te voy a poner una pequeña dinámica. Sí. Tengo estos 2 monitos aquí. Cada uno tiene un número. Y te haría una pregunta. ¿Es un 1 o un 2? Escoge un monito y me dices qué número te sale. Abajo tiene un número. Ok. El que tú quieras. Esto ya es un poco más serio. El 1. Ok. Tiene una pregunta. Si tuvieras la posibilidad de tener a Dios aquí enfrente y hacerle una sola pregunta, pero que te la va a contestar así, o sea, con toda la verdad, pasado, presente, futuro, el por qué esto, el por qué lo otro, lo que tú quieras, ¿qué le preguntarías? Yo creo que sí. Güey. Fíjate que porque sí es una pregunta que me he hecho. Ok. A raíz de esto que hablábamos de que desde muy chico quise ser algo que no es normal, digamos, o común. Tal vez no normal, sino común. Porque en muchos momentos de mi vida me sentí diferente, ¿sabes? O sea, me sentía diferente porque pues, yo tenía otro tipo de ideas, mentalidad, de cosas sí, claro. y tal. Entonces, yo creo que le preguntaría por qué me dio esa afición, esa meta, ¿por qué me hizo así de que el cine y ¿sabes? O sea, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Y por qué me dio eso? ¿Sabes? Porque, por ejemplo, mi misma familia siempre lo decía, qué raro, porque
nadie en la familia es está ligado sí. al Pues ni a la artístico. tele ni nada. Ajá, claro. Ni música, ni cine, ni tele, ni radio, nada. ¿No? O sea, mi familia es totalmente común. Entonces, siempre era esa pregunta, que ¿por qué? ¿De dónde salió este niño así? Ok. Y yo desde niño también siempre me hacía esa pregunta. O sea, muchas veces que me llegué a desesperar, muchas veces, sobre todo más grande, Ajá. preparatoria o estos años que no estudié, yo me desesperaba y decía, ¿por qué? ¿Por qué me dio esta afición Dios? ¿Por qué a mí? Uh-huh. ¿Y por qué si me la dio, me la ha puesto tan difícil, ¿sabes? Claro. O sea, porque, digo, lo veo yo en el mismo medio. Hay mucha gente que está, o sea, que es fácil llegar al medio, ¿no? Okay. O sea, hijos de, primos sí, por de, supuesto, hermanos por de, supuesto. sobrinos de, sí, amigos sí. de, o sea... El apellido y bla, 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 claro. Mil cosas, ¿no? Uh-huh. Y, ok, pues sí. Y yo conozco gente que está ahí no porque quiera. Lo pone. Porque es parte de la familia o es parte de o es en lo que lo metieron. Sí, es como el hijo del abogado que lo pone a estudiar leyes porque se va a encargar del despacho. Entonces o de la notaría. El hijo del actor pues lo mete, o sea, órale. Sí. Y digo, me ha tocado algunos que dicen, no, de hecho yo no quería ser actor. O yo no quería ser actriz. O sea, y por ejemplo a mí, que sí que sí es lo que siempre he querido, he batallado infinidad, ¿no? Entonces sí le preguntaría eso, ¿por qué? ¿Por qué me diste eso? O sea, ¿para qué? No sé. Sí, con el objetivo de decir, o sea, ¿para dónde voy? O sea, ¿qué va a pasar conmigo que yo estoy haciendo todo esto que quiero, que me encanta, pero que ha sido increíblemente complicado? Claro. ¿No? Y a ver, le decía a los chavos, ¿no? En la plática, mentiría si dijera que, es que yo siempre he querido... nunca he renegado o nunca he querido rendirme o nunca he estado... No, claro. Sí, por supuesto. Mil veces he estado a punto de tirar la toalla. Y seguirán habiendo ocasiones en las que también... Porque también a veces se les olvida, por ejemplo, a quien ve la película o a quien ve la serie de televisión y todo, pues que también los actores, actrices, directores, etcétera, pues tienen problemas personales. Claro. Y se le murió tal o se le perdió el perro, o sea, lo que tú quieras. Pero hay cosas externas que uno no conoce que también lo tienen por la calle. Y fíjate, hacen algo que es un trabajo difícil. Uh-huh. O sea, la gente cree que te dedicas al cine, haces películas, series y se quedan como con el glamour y... Te la pasas bomba, ¿no? Sí, qué padre, y las fiestas. No, en realidad es un trabajo muy pesado, muy difícil. Yo si me voy a filmar, por ejemplo, me voy a filmar una serie, son 3 meses estar lejos de mi familia. Uh-huh. Son 3 meses en los que tengo que estar yo solo, ¿sabes? 3 meses pesados, uh-huh. Duermes poco, no descansas. Un rodaje es pesado, claro. Es físicamente pesado. Y mentalmente, por ejemplo, en mi puesto es muy pesado. Uh-huh. O sea, termina uno, siempre que termino una producción, termino con esto así. Sí, tenso, ¿sabes? Claro. Claro, te la pasas muy bien, a ver, obviamente. Y me encanta y soy feliz en un set. Y hay proyectos con banda, con amigos que coincidimos que son increíbles, pero no deja de tener una parte muy difícil que la gente no la ve y solo juzga, ¿sabes? Como sí. Pero ellos la tienen. No, es bien difícil. No, pues no deja de ser cansado, estresante, de que ya tienes hambre, o sea, lo que tú quieras, ¿no? Hay días que no te puedes comer, hay días que duras 14, 15 horas sin parar filmando, imagínate. Hay producciones, yo hice una película que duramos casi un mes trabajando de noche, toda la noche, o sea, vivíamos de noche, dormíamos de día, pero no duermes. No es igual, no, claro igual. Que no. Y luego regresa al día. Sí. O sea, de 2 días, o sea, con una diferencia de 2 días, ahora cámbiate otra vez al día. Entonces, no, espérame. Es así como de, güey, ¿sabes? O sea, son semanas muy intensas. Y ahí vienen a veces ciertos detalles de salud, te baja la presión, o sea, son muchas cosas que, como dices tú, la gente que ve la película ni idea tiene de que eso pasa, uh-huh. ¿No? Sí. Híjole, Fer, pues la verdad, te agradezco mucho la plática. Fue un contacto así muy... Y fíjate, bien chistoso porque el contacto lo vi por parte de Flippy que publicó... Sí. O sea, te hizo un post
Sí. Y yo, caray, o sea, interesante. Déjame, o sea, Sí, así sí, como sí. que muy de volada todo Claro, el rollo. claro. Pero bueno, así se dan las cosas y así se crean las cosas, ¿no? Claro, claro. O sea, así a veces sin pensarlo, te vas, te avientas y lo haces. Entonces, te agradezco mucho la entrevista, mi No, Fer. gracias a ti por- Aparte que ya te vas, entonces tuvimos la oportunidad de poderla hacer antes. Sí, sí, así sí. que te agradezco mucho que nos hayas concedido la entrevista. Entonces, qué padre que sigas en esto y lagunero. Así que la verdad te felicito mucho. Muchas gracias. Y pues aquí estamos. Agradezco a mis patrocinadores y Logo, Borac Nutrition Club y compadres, al Hotel Ibis, Paseo Milex. Y la próxima semana pues tendremos otro invitado. Así que estén pendientes, cuídense mucho, nos vemos pronto.